Hola, soy Aroa Díaz y una semana más estamos con vosotros de nuevo en el programa La Primera Palabra. Aquí, como siempre, tratamos 3 temas de actualidad junto a uno de los concejales del Ayuntamiento de Leganés y en este caso tengo a mi lado a la concejala de Leganemos, Eva Martínez. Buenos días. Buenas tardes, en este caso, muchas gracias. Buenas tardes, efectivamente, que lo hemos tenido que retrasar un poquito. ¿Qué tal hoy en la jornada? Bien. Cargadas de actividad. Esta mañana, pues hemos recibido a las marchas contra la precariedad y, pues trabajando bastante en lo que va a ser el siguiente pleno y en las iniciativas que vamos a llevar. Bueno, de eso vamos a hablar una de las cosas. Como hemos dicho, 3 temas vamos a tocar en esta entrevista, que va a ser, por un lado, la negociación de los presupuestos con el Gobierno local, la situación de las residencias de mayores en Leganés y en la Comunidad de Madrid y su candidatura al Consejo Ciudadano y a la Secretaría General de Podemos de Leganés. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada comenzaron unas negociaciones entre Leganemos y el Gobierno local sobre un posible proyecto de presupuestos. ¿Cómo ha sido el inicio de este diálogo? Bueno, pues empezar diciendo que empezamos este proceso desde unas posiciones bastante claras y es la necesidad de que el Ayuntamiento de Leganés salga del atolladero en el que está en este momento en cuanto pues sentencias, necesidades claras de la gente y ante una inacción completa por parte del equipo de gobierno al no ser capaces de llevar un borrador de presupuestos, pues iniciamos lo que entendemos que es algo bastante lógico, que es en base a más de 80 medidas aprobadas en el Pleno por parte de ULEG, Partido Socialista y Leganemos, propuestas que pues entendemos que son de la coherencia de todo el sentir del arco del Pleno, pues entendimos que ese puede ser un buen inicio para sentar unas bases de unos presupuestos que realmente sean la solución o por lo menos den una salida a la situación en la que se encuentra en este momento el Ayuntamiento de Leganés, como decía al principio. Entendíamos que esta propuesta tenía que sobrepasar las expectativas con las que nos presentábamos a las elecciones todos los partidos, es decir, teníamos que hacer todas y todos concesiones a la hora de sentarnos a negociar y aunque nuestro programa electoral entendemos que es mucho más ambicioso de lo que hemos presentado en estas más de 66 medidas, fueron 80 las propuestas, pero lo hemos traducido en 66 medidas a lo largo de 3 años, pues era una base más que suficiente para sentarnos a hablar y ver que en base a los acuerdos que hemos conseguido llegar en el Pleno de Leganés, acotar un presupuesto no puede ser tan complicado. La primera reunión que mantuvimos la semana pasada con el equipo de gobierno y con Ciudadanos, que también hemos hecho un llamamiento para que se sumen a la mesa, fue bastante positiva. Hay bastante entendimiento entre todas las partes y queremos seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. Nos hemos emplazado a unas cuantas semanas más. Es una lástima que ULEG no esté en esta mesa para que podamos ir entre todas, pues sentando unas bases de acuerdo suficientes para que esto no caiga en balde. De momento lo que os puedo decir es que no solamente hemos hablado de poco más de un calendario y de poco más de ver cómo están las cuentas en el Ayuntamiento en este momento hasta el 2018, cuáles son las previsiones que hay y nos tenemos que ver esta semana para seguir hablando. Como ya digo, simplemente ha sido ver una puesta en escena del calendario, de sentarnos a ver cómo están las agendas e intentar planificar para que lo más pronto posible, y esto es algo que alienta bastante, lo más pronto posible tengamos un borrador encima de la mesa creemos que van bien. De todas formas, periódicamente iremos haciendo público también en qué se va basando los acuerdos que estamos alcanzando y cómo se están llevando estas propuestas adelante. Como ya digo, nosotras tenemos bastante confianza porque es una propuesta, como ya decía al principio, lo suficientemente sólida como para llegar a un acuerdo y que se debata por lo menos en el Pleno de Leganés y creemos que puede salir bien y nosotras no nos hemos lanzado a un farol. Hemos querido lanzar una propuesta clara, no damos cheques en blanco.
como otras fuerzas políticas. Nosotras queremos hablar de programa, queremos hablar de las necesidades, queremos hablar de la rehabilitación de los barrios, queremos hablar de las necesidades en servicios sociales, como llevamos haciendo desde el principio de la legislatura. Y además también queremos hablar de qué es lo que está pasando con la vivienda en Leganés. Hay un montón de vivienda, presumiblemente, que va a salir al mercado, vivienda pública, y queremos ser determinantes en qué es lo que va a pasar con la vivienda en nuestro municipio. Nosotras tenemos una clara apuesta por la vivienda social, tenemos una clara apuesta además porque queremos que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna, y en esos términos estamos intentando empujar dentro de la medida de nuestras posibilidades para que salga adelante. Como ya digo, no es una tarea fácil, porque con el Partido Socialista no es fácil. En el papel todo parece que está bien y que podemos llegar a acuerdos, pero en lo concreto, que es a donde queremos llegar, bueno, pues queremos empujar a conseguir acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes. Ha mencionado antes que está presente también Ciudadanos y que es una lástima que no esté Unión por Leganés. ¿Se ha tendido la mano a ULEC para que se siente, y cuál ha sido la respuesta? Bueno, ellos y ellas han dicho que van a hacer la aprobación inicial del presupuesto, que da igual en términos generales cómo se presente esta propuesta, y que van a esperar a que se presente este primer borrador de presupuestos. Como ya digo, quienes creemos realmente en la política y que creemos en proyectos y en programas, no creemos que tenga que ser un cheque en blanco, no aprobamos cosas sin mirar, creemos en proyectos y en hablar de política. Y aquí hemos venido para ser determinantes en una acción, y en este momento los presupuestos es la acción política más importante del Ayuntamiento de Leganés y donde más podemos incidir. Y por ello creemos que sentarnos a hablar por tercera vez con el equipo de gobierno no es malo. Anteriormente no se han podido llegar a acuerdos, bueno, pues porque no hemos alcanzado un nivel de acuerdos que pueda llevar adelante un presupuesto, pero en este momento, con unas bases de 66 medidas aprobadas por 3 grupos que suman mayoría absoluta, creemos que es más que suficiente como para empezar a hablar. En ese documento de 66 medidas, ¿qué es lo que hay encima de la mesa? ¿Las medidas con una propuesta de presupuesto para cada una, o se va a debatir precisamente el presupuesto? Queremos debatir qué destinamos a cada cosa, cuál es la urgencia, qué es lo importante y a qué podemos dedicar el máximo dinero posible. Como ya digo, nosotras tenemos una apuesta clara por un presupuesto social, por un presupuesto que suponga aumento de plantilla, por un presupuesto que suponga además un aumento para servicios sociales, ser determinantes para la rehabilitación de barrios y además ser determinantes para vivienda social. Esto es algo que tenemos encima de la mesa, no nos hemos ocultado nunca, no cambiamos nuestro programa y somos muy claras en lo que nosotras entendemos que es lo más importante. Ahora, también entendemos que hay cuestiones urgentes, como es el pago de sentencias y el pago de facturas, y también modificaciones presupuestarias que están pendientes. Y entendemos que esto es urgente, no importante, pero lo que nosotras decimos es, entendiendo que esto no estamos de acuerdo en cómo se ha venido gestionando durante 3 años, entendemos que no podemos seguir arrastrando al ayuntamiento, no solo al ayuntamiento, sino a que la ciudadanía siga pagando la demora en el pago de determinadas sentencias. Obviamente no vamos a estar de acuerdo con la gestión de anteriores gobiernos que nos están obligando al pago de sentencias millonarias para el Ayuntamiento de Leganés, y en este caso la principal implicada es la ciudadanía. Pero sí que estamos de acuerdo en que esta situación se tiene que revertir principalmente para sacar de este atolladero al Ayuntamiento de Leganés, porque las cuentas del Ayuntamiento salen, hay dinero, lo importante es hacia dónde se destina, y no podemos estar siendo prisioneras precisamente de las deudas pendientes de otros equipos de gobierno que han sido irresponsables en su gestión. Sí, porque además de estas sentencias suman cerca de 20 millones de euros en total, de las que se conocen. Efectivamente, también estamos estudiando todas las sentencias que quedan pendientes por ejecutar, cuándo tendrían que ejecutarse, y en base a, pues como ya digo, ver todas las cuentas pendientes, todo esto entre comillas, queremos sentarnos sobre una base real. No queremos seguir lanzando monedas al aire ni lanzando propuestas
que sabemos que se pueden cumplir o no se pueden cumplir, pero lo que queremos es sentarnos, ver lo que hay, ver lo importante, ver lo urgente y de verdad ser determinantes en cambiar el rumbo de esta ciudad, porque se puede hacer. ¿Existe alguna postura inamovible, o sea, alguna línea roja que se haya puesto por parte tanto del Gobierno local como de Leganés? De momento no existen líneas rojas. Las únicas líneas rojas son las medidas que hemos presentado y en base a las medidas que se han aprobado intentaremos ajustar los presupuestos lo máximo posible a las necesidades reales. Es decir, existe una necesidad real en servicios sociales. Entendemos que el aumento de plantilla es importante y muy determinante a la hora de gestionar los servicios sociales, también las ayudas que se dan desde servicios sociales. Bueno, pues en lo concreto podremos ver cuáles son las líneas inamovibles, pero de momento no hemos sentado ninguna línea roja para empezar a hablar y bueno, pues seguir viendo cómo evolucionan estas negociaciones. Pero ya digo, hay bastante buena voluntad por todas las partes y creo que de aquí es muy posible que pueda salir un proyecto que bueno, veremos a ver si nos convence a todas las partes, pero sí que hay voluntad. Y eso en política, a día de hoy, tal y como está el Ayuntamiento de Leganés, creo que es decir mucho también. Bueno, si sale un proyecto de presupuestos de esta mesa, las cuentas saldría adelante. Saldría adelante, también dependería mucho, bueno, pues luego habría un periodo de enmiendas cuando se presentase en el Pleno y también tendríamos que ver cómo se acogen el resto de propuestas del resto de grupos, porque como ya digo, todo el mundo cuenta, aquí todo el mundo tenemos un arco en el Pleno muy fragmentado, esto no es malo para nada, todo lo contrario, que creo que del consenso y del aprendizaje mutuo pues se puede realizar un presupuesto que realmente se ajuste a una realidad muy concreta como es la de Leganés, porque lo que no es lógico es que sigamos con unos presupuestos de los recortes, como los hemos llamado desde el principio, del Partido Popular del 2014, donde no se especifica, no hay un control, no hay una visión global de cuál es la situación concreta de Leganés en este momento. Y con unas tasas de paro como las que hay, con unas tasas de pobreza también tan grandes como las que hay, de precariedad, porque como sabemos, hablar de que tienes un trabajo no significa que no seas una persona pobre. Hay muchas necesidades que no están cubiertas en este momento en el municipio. Por lo tanto, sentarnos sobre las bases de todo esto ayudaría, bueno, pues a tener un poco más de amplitud de miras, porque yo creo que en este momento el equipo de gobierno está bastante encerrado en su gestión de 7 concejales y concejalas y directores generales dentro del ayuntamiento, y creo que hay que abrir un poco más la mirada y ver un poco mejor cómo está Leganés, porque no podemos vivir de las rentas constantemente de que el Lega está en primera o de, bueno, chascarrillos aparte. Creo que hay que ver también el estado de las instalaciones municipales, que está muy deteriorado, el estado de nuestros coles que hemos pasado nosotras por los coles y ya estaban muy, muy antiguos. Bueno, pues ahora que han pasado casi 20 años después y que no han tenido ni una sola reforma, bueno, pues tapar parches está muy bien, pero no siempre se puede vivir de tapar parches y es necesario sentarnos de verdad y ver que hay que darle un vuelco a Leganés y que hay que darle un vuelco, pero sobre todo un vuelco social. Bueno, pues esperemos que estas negociaciones salgan adelante y que sí que realmente estas medidas se lleven a cabo, porque de estas 66 medidas, además del aumento de plantilla y de las ayudas a servicios sociales, ¿qué otras medidas hay? ¿Qué otras medidas se recogen? Bueno, pues hablábamos también de un plan medioambiental, de un plan de eficiencia energética y aquí también entramos en la rehabilitación de los barrios. Esto es algo que siempre decimos en los plenos, es algo que bueno, es parte de nuestra seña de identidad, que rehabilitando los barrios más antiguos de Leganés podríamos tener una eficiencia energética bastante alta, es decir, si rehabilitamos los barrios más antiguos, que son los que peores niveles de energía, es decir, en invierno se va mucha calefacción, bueno, pues estaríamos hablando de ahorros en la factura,
que en este momento hay muchas familias en Leganés que no pueden pagar una factura eléctrica tan alta como se está dando. También estamos hablando de planes de movilidad sostenible, que en este momento el Ayuntamiento de Leganés no tiene ninguno. Estamos hablando también de medidas en igualdad. Estamos hablando de que no solamente los días concretos del año hay que hacer campañas, sino que hay que incidir un poco más. Queremos realmente un Leganés feminista y queremos un Leganés basado en la igualdad. Queremos que haya un plan de igualdad tanto para la plantilla municipal que se aprobó, pero que todavía no se ha llevado a cabo, que todavía no se ha presentado a la plantilla, que todavía no se están haciendo pues jornadas de formación. Queremos también un plan de igualdad para el municipio de Leganés. Queremos que Leganés sea pionero, como es el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, en cuestiones de igualdad. Queremos ser vanguardia, o que el Ayuntamiento de Leganés sea vanguardia en reivindicar la igualdad y reivindicar los derechos LGTBI. También estamos hablando, como te decía antes, de un plan de vivienda social y queremos hablar pues de planes de lucha contra la pobreza y muchas medidas más que ahora seguro que me dejo en el tintero, pero no menos importantes. Quiero decir que llevamos una batería de propuestas muy amplias que hemos debatido muchas veces en el Ayuntamiento de Leganés, en el Pleno, y además pues son medidas que han sido acogidas casi muchas veces que por unanimidad. Menos alguna que ha sido mucho más controvertida, como puede ser la municipalización de muchos servicios, pero en este momento pues creemos que hay que dar pasos hacia adelante. No abandonamos nuestras reivindicaciones y creemos que hay servicios en el Ayuntamiento de Leganés que serían mucho más eficientes si fuesen remunicipalizados y llevados directamente desde la gestión pública, y además creemos que hay cuestiones que no se han cumplido por parte del equipo de gobierno, como viene siendo en derechos animales. En derechos animales todavía estamos sin una ordenanza de protección animal, la última es de hace casi 20 años, y tampoco se está aplicando el método CES, que esto es algo que para el Ayuntamiento de Leganés no es dinero, el ayudar a todos los voluntarios y voluntarias que están trabajando. Sin embargo, pues seguimos con falta de voluntad para llevar a cabo determinadas propuestas. Así que lo que venimos a decir es: esto está encima de la mesa, lo hemos aprobado y solo hace falta decir cuánto dinero podemos dedicar a esto y llevarlo adelante. Nosotras lo vemos sencillo, ahora hay que pelearlo, ¿no? Bueno, si sigue habiendo voluntad por parte del Gobierno local y de Ciudadanos, esperemos que se pueda llevar a cabo y por lo menos tener el primer proyecto de presupuestos en el Pleno, que sería el primero de la legislatura. Pasamos ahora al segundo bloque de la entrevista, que es la situación de las residencias de mayores. En esta semana también hemos conocido las negligencias de trabajadores y sobre todo la falta de presupuesto y la falta de personal en la residencia Aralia Los Frailes, que de hecho Leganés llevó al Pleno. Cuéntanos un poco cuál es la situación de esta residencia. Bueno, pues desgraciadamente la situación de esta residencia, y digo desgraciadamente porque lo estamos viendo en un montón de residencias en la Comunidad de Madrid, es una situación en la que ganan las empresas que ofertan más barato, que ofertan a la baja, y esto, como vemos, pues es en detrimento de la atención a los usuarios y usuarias de las residencias. En este momento, pues los familiares se han movilizado muchísimo, han estado hablando no solamente con nosotras, lo que pasa que pues nosotras tomamos la iniciativa de llevarlo al Pleno, porque entendemos que aunque el Ayuntamiento de Leganés no tiene competencias por sí en cuanto a residencias, entendemos que está en el municipio de Leganés, hay muchos vecinos y vecinas de Leganés en esa residencia, y entendíamos que teníamos que elevarlo a la opinión pública y meterlo en la agenda política, el hecho de la vulneración constante de derechos de los usuarios y usuarias dentro de las residencias. Pues en este momento la situación es bastante precaria, ya lo hemos comentado en bastantes ocasiones. De hecho, los usuarios y usuarias lo cuentan, los familiares también, como el trato
ha empeorado, perdón, que no me salía la palabra, ha empeorado con respecto a la anterior empresa que estaba. Las condiciones higiénicas no son las que deberían tener en un centro como este. La alimentación que se les da no es la adecuada, el trato tampoco. Es decir, que estamos en una situación que ya se ha denunciado además también en otras residencias y como vemos es la política de mayores y servicios sociales que tiene la Comunidad de Madrid. Es decir, mientras que salga económico, y entiéndanme económico, entre comillas, y mientras que salgan las cuentas, que más da el servicio que se ofrezca y que más da quienes sean los perjudicados. Lo que clama bastante es que personas que han estado sacando a sus familias adelante desde toda su vida y que en este momento necesitan una atención específica, a mí me parece que es el gran debate de los cuidados que sigue pendiente en nuestra sociedad. Es decir, el debate de los cuidados significa poner encima de la mesa cuáles son las necesidades en este momento para las personas dependientes que no tienen en este momento las condiciones de vida dignas para continuar en una vida normal. Estamos viendo cómo o tienes dinero o acceder a una plaza en una residencia pública es muy difícil, existe muchísima demanda porque cada vez la población es mucho más mayor. Por lo tanto, estamos viendo que quienes se tienen que hacer principalmente cargo de las personas dependientes son los entornos familiares y principalmente recae sobre las mujeres y tienen que adaptarse sus puestos de trabajo, es decir, reducir sus jornadas para poder hacerse cargo de las personas dependientes o simplemente dejar de trabajar para poder hacerse cargo de las personas a su cargo, con lo que conlleva la salida del mercado laboral con toda la pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola que siempre estamos reivindicando. Por eso digo que a mí me parece un debate de trasfondo el hecho de que los cuidados todavía no sean un debate público y que en este momento la situación de esta residencia en concreto ha venido a poner de manifiesto que en Leganés también pasa, que en Leganés el trato que se está dando en esta residencia, precisamente porque no están cubriendo las necesidades básicas de los usuarios y usuarias, se está viendo totalmente afectado por una empresa que no está cumpliendo, porque claro, pujando con los precios que pujan muchas veces no se cubren las necesidades básicas. Bueno, pues tenemos a todas las familias, a los usuarios y usuarias en pie para salir en este domingo en una manifestación para reivindicar, bueno, pues que sus familiares también tienen derecho a unas condiciones de vida digna en las residencias. Y es que estamos hablando de que por el hecho de estar en una residencia no dejamos a nuestras personas mayores en una residencia para que pasen ahí sus días y ya está, y nos olvidamos. Todo lo contrario, queremos que estén en las mejores condiciones posibles, queremos que estén bien cuidados y cuidadas, queremos que tengan esa atención que se merecen, bueno, pues porque ellos también nos han dado esa atención cuando lo hemos necesitado, sobre todo cuando se han tenido que quedar cuidando de nosotras y nosotros. Nosotros desde Leganés Activo estuvimos hablando con algunos familiares, incluso con algunos internos que acudieron al pleno cuando se debatió esto y se quejaban de la falta de personal, de la falta de limpieza, de problemas de la alimentación, lo que comentaba antes, y sobre todo de la falta de personal y del miedo de las pocas trabajadoras que están en la residencia, ya que la empresa les amenazaba con enviarlas a una residencia que está muchísimo más lejos de la Comunidad de Madrid, que además es difícil acceso. Si se quejaban o si hacían alguna queja al respecto de la falta de medios y la falta de dinero. Y esta empresa, recordemos que es Aralia y que tiene un amplio expediente de expulsión de otras concesiones, está relacionada con la trama Gürtel. ¿Cómo una empresa con estas características puede optar y ganar un concurso público? Bueno, puede optar porque la ley se lo permite, eso para empezar, y puede optar porque, bueno, sigue siendo parte del entramado de amiguetes que sigue rondando por la Comunidad de Madrid. El miedo que manifiestan las trabajadoras del centro no es casual, es decir, también nos pasó cuando denunciamos geriatros, cuando denunciamos que geriatros estaba tirando a la basura documentación sin triturar, vaya, sin destruir los datos personales de los usuarios y usuarias del centro, y había mucho miedo entre la plantilla porque les llamaron
al orden, entiéndase también esto como lo digo, ¿no? Hubo bastante miedo entre la plantilla porque veían peligrar sus puestos de trabajo. Es a lo que juega la empresa, ¿no? Yo tengo el tener a los trabajadores en un momento así, bastante, bueno, pues que no se levante mucha más polvareda, porque quienes realmente podrían sacar todas las deficiencias son los trabajadores y trabajadoras, bueno, pues sería mucho más difícil para ellos. De todas maneras, es bastante injusto que trabajadores y trabajadoras que están en estas circunstancias no puedan denunciar algo que sería de justicia, ¿no? Son quienes están todos los días con los usuarios y usuarias y son realmente quienes, bueno, pues efectivamente, y pueden decir precisamente, bueno, pues esto está pasando, se puede atajar por aquí o esto está pasando, pero bueno, por miedo a la pérdida de puesto de trabajo y tal y como está en este momento el mercado laboral, bueno, pues vemos como, pues desgraciadamente, esto es una realidad y bueno, pues simplemente manifestar el apoyo que van a tener si deciden dar un paso hacia adelante y bueno, que no van a estar solas ni solos a la hora de denunciar esto. Bueno, ya han hecho una extensa lista de denuncias tanto a la Comunidad de Madrid como al Defensor del Pueblo y estas hasta ahora no habían sido contestadas, ahora sí están empezando a recibir alguna contestación, sobre todo de parte del Defensor del Pueblo, de que van a mirar un poco a ver qué es lo que ocurre. Durante el debate del Pleno, Fran Muñoz dijo que cuando venía a la Comunidad de Madrid a inspeccionar este tipo de problemas, este tipo de denuncias, se avisa con tanta antelación que está todo súper limpio cuando llega el inspector y no ocurre nada. ¿Cómo se podría atajar también esta situación que estamos hablando, recordemos todo, de la Comunidad de Madrid? Desde el Ayuntamiento no se puede hacer nada, pero sí que es cierto que, sobre todo pasa algunas veces con inspecciones de trabajo, inspecciones de servicios que no se cumplen, que casualmente cuando viene el inspector nunca ocurre nada. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues lo primero, no avisar. Pero por parte de los usuarios que denuncian este tipo de cosas, ¿cómo puedes hacer para que pues, cuando llegue el inspector no ocurran estas cosas? Bueno, me parece un poco difícil que estas cosas no ocurran, ¿no? Porque, bueno, pues al final, bueno, es parte del juego, pero bueno, pues no sabría cómo decirte, no sabría qué contestarte. Hacer, por ejemplo, pruebas como fotografías o cosas de estas, o luego después en inspección de trabajo, en inspecciones de empresas, no se miran. El tema de fotografías es que es complicado, ¿no? Porque son usuarios y usuarias, no todo el mundo quiere salir, porque esto nos ha pasado también. O sea, nosotras también tenemos material documental de todo esto, pero es complicado luego elevarlo y demás. Sí que tenemos fotos de cómo en una noche, en una cena, les tienen que poner latas llevadas por los propios familiares para que cenen algo. Pero bueno, sí que es verdad que todo esto se está documentando también, que los familiares también están empujando mucho en esas denuncias, pero bueno, también con cautela porque es delicado. Pero de todas formas los familiares están haciendo todas estas denuncias. En el pleno en la moción que se llevó al pleno, ¿qué fue lo que se acordó desde parte del ayuntamiento para poder ayudar a estas familias? Bueno, pues lo que queríamos era que el Ayuntamiento de Leganés también fuese partícipe de la reivindicación de las familias, de todo lo que estábamos poniendo encima de la mesa, porque es verdad que desde el Ayuntamiento de Leganés no se puede hacer nada, pero sí que un compromiso por parte del Ayuntamiento de Leganés, como hemos hecho con otras mociones, como por ejemplo con las trabajadoras de limpieza de Carrefour, de que el Ayuntamiento de Leganés como institución sí que se puede poner al frente de la reivindicación de los familiares cuando toque ir a la Consejería de Servicios Sociales y de Mayores en la Comunidad de Madrid y que dé la cara, ¿no? Y que dé la cara por los vecinos y las vecinas que en este momento se encuentran afectados. Como has dicho al principio, no es la única residencia de mayores que lamentablemente se encuentra en esta situación. Tampoco es la única en Leganés. También hay varias residencias que los familiares y los propios residentes están quejándose. ¿Qué se aconseja desde Leganemos a estos familiares que están viendo cómo les tratan a los mayores y que no es como deberían? Pues siendo un tema muy complicado y que es muy sensible
y no hacer, iba a decir oportunismo político, porque para nada, esto yo creo que es de justicia social. Creo que hay que unirse, que los familiares tienen que ser conscientes de que esto no es un problema individual, que es un problema colectivo y que por todo ello es un ejemplo lo que ha pasado con la residencia de los frailes, es decir, que se hayan unido y que hayan llevado sus reivindicaciones a todos los grupos políticos, que lo hayan llevado al defensor del pueblo, que se hayan movido y que hayan puesto encima de la mesa, hayan visibilizado un problema como es el de las residencias o el trato que se está dando dentro de las residencias a los usuarios y usuarias, bueno, pues creo que es una señal muy clara de que uniéndonos y haciendo fuerza se puede llevar adelante bastantes reivindicaciones. Pero ya te digo, creo que siendo conscientes de lo sensible que es este tema, la unión de los familiares hace mucho. Hay una plataforma también que se dedica a dar apoyo a los familiares y a denunciar este tipo de situaciones. La unión y la organización en torno a problemas concretos creo que es lo que más fuerza hace dar a una reivindicación concreta, como es este caso, la dignidad dentro de las residencias, dentro de la Comunidad de Madrid. Es algo que ha estado bastante invisibilizado durante mucho tiempo porque tampoco se sabía. Bueno, no es que no se supiera, es que era tanto que no se había sido capaz de articular, pero en este momento hay una articulación de una reivindicación concreta bastante importante y yo animo a que cualquier usuario o usuaria que se vea afectado por un trato deficiente o negligente dentro de una residencia es de justicia que denuncie y que no se va a encontrar ni solo ni sola en esa denuncia, porque hay un montón de gente que está pasando por este proceso y que puede ser de mucho apoyo. Creo que desde la Residencia de los Frailes, Parque de los Frailes, han abierto un camino muy importante. Y en Leganés también pasa, y en Leganés se han puesto a la cabeza de la denuncia pública del incumplimiento por parte de una empresa y del incumplimiento pues, de las condiciones de servicio de esta empresa. Sin hacer mención también, pues a los trabajadores y trabajadoras que se ven amedrentados muchas veces por estas empresas. Hay bastantes casos, no solamente en esta, también nos han llegado de otras, que no diré nombres para tampoco herir más sensibilidades, pero sí que nos han llegado bastantes casos y es verdad, es que no es un caso aislado y sigue pasando en distintas residencias. Y los usuarios y los trabajadores y trabajadoras, pues hacen lo que pueden, ¿no? Con las condiciones que tienen. Luego también hay que agradecerles mucho que teniendo las condiciones que les obliga la empresa, al final hacen mucho más de lo que pueden hacer. Sí, como comentabas, han abierto un camino muy importante desde los frailes. Este domingo, recordamos, hay una manifestación por Leganés que reivindicará precisamente eso, el trato digno a nuestros mayores y que no solamente pasa lejos, sino también en Leganés, que lo tenemos aquí cerca. Bueno, pasamos ya al último bloque de la entrevista. Esta mañana hemos conocido la candidatura al Consejo Ciudadano de Podemos Leganés que encabezas como candidata a secretaria general. Primero, voy a preguntarle ¿qué te lleva a dar este paso de esta candidatura? Bueno, no solamente a mí, nos lleva a un grupo de personas que vemos como es necesario reavivar una chispa que hace falta dentro de Podemos Leganés, una chispa de participación, de esfuerzo, de esperanza, de llevar otra vez a Podemos al sitio donde tiene que estar como un actor más dentro del espacio político del cambio. Y pues somos un equipo de gente que decidieron que encabezara yo. Que con mucho orgullo, porque hay detrás mucha gente empujando con mucha fuerza, como ya he dicho, pues me lleva a que necesitamos un cambio profundo dentro de Podemos Leganés, necesitamos salir de muchas dinámicas que nos han llevado a una inacción en este momento y nos presentamos además con bastante esperanzados y esperanzadas porque
Estamos convencidas de que hemos conseguido pues documentos tanto político y organizativo que van vinculados a la candidatura, bastante aperturistas, llamamos a la participación y sobre todo pues hemos querido hacer mucho hincapié en hacer un Podemos feminista. Creemos que es el momento clave y claro de decir que necesitamos una organización feminista, que todo tiene que empezar desde los municipios, que desde los municipios tenemos que dar ejemplo, no solamente porque encabecen mujeres o porque en la candidatura haya un 50-50 de hombres y mujeres, sino porque nos creemos que en la práctica política y en la práctica organizativa tenemos que hacer no solamente hueco y espacio a las mujeres, sino tenemos que hacer hueco al pensamiento feminista y a la acción feminista. Y pues en este momento estamos también, el proceso empezará en junio. Hemos lanzado hoy la candidatura porque queremos darnos a conocer, queremos dar a conocer también que somos un equipo de gente que venimos de muchos ámbitos, que llevamos un tiempo en el espacio político del cambio, que se abrió hace 4 años, y que queremos seguir ahondando en políticas y que nos referenciamos también en gente como Ada Colau, Manuela Carmena o gente como el alcalde de Cádiz, como el Kichi, y que creemos que hay que seguir ahondando en esa senda, en la senda del cambio, y que queremos allanar un camino para el 2019 que sea claramente del espacio del cambio y directamente donde tenemos que disputar el Ayuntamiento de Leganés a quien lo ha tenido toda la vida. Actualmente, como bien has dicho, hay una inacción en Podemos Leganés. ¿A qué se debe? Pues esta inacción se debe a muchísimos factores. Principalmente, se ha llevado desde hace algún tiempo un clima en el que los juegos de suma cero, por así decirlo, no han llevado a nada. Hay que reconocer que se ha hecho mucho trabajo desde Podemos Leganés hasta ahora, es decir, es una organización política que nació de cero y es una organización política que ha tenido mucha imbricación dentro de Leganés y que ha tenido un espacio de trabajo bastante amplio. Reconociendo toda esta actividad, reconociendo que han sucedido muchas cosas en un periodo de tiempo bastante corto, creemos que hay que volver a darle un vuelco, que hay que continuar por otra senda, que tenemos que abrir la organización a mucha más gente, que no podemos quedarnos dentro de nuestros espacios o nuestros círculos, sino que tenemos que llamar a participar a todas las personas que nos falta mucha gente para poder hacer un Podemos grande, amplio y para hacer un Podemos que realmente la gente sienta suyo, ¿no? Y que creemos que es el momento preciso, justo en este momento, de volver a poner a Podemos como un actor político, como ya decía antes, del espacio político del cambio, y creemos que es el momento preciso para comenzar a trabajar y comenzar a trabajar con todas y con todos. Esto queremos que quede claro. No sobra nadie, falta todo el mundo. ¿Qué le falta a Podemos para convencer a toda esa gente que falta por participar? Yo creo que nos falta volver a hablar de política, nos falta llevar las cuestiones concretas de la gente, las necesidades, las reivindicaciones, la vida cotidiana de la gente está vertebrada, desde el 15M estuvo vertebrada por hablar de política todos los días en la calle. Tenemos que volver a hablar de política, tenemos que volver a decir que bajo nuestro punto de vista, la gente sigue siendo parte de nuestra agenda política, cosa que nunca ha desaparecido de nuestro programa político, pero se ha perdido entre tanto proceso electoral, tanta máquina electoral, ¿no? Hace falta volver a aterrizarnos, hace falta que en los municipios se hable de municipalismo, hace falta que en los municipios tengamos candidaturas consolidadas y tengamos espacios políticos consolidados donde hablemos de las necesidades de la gente sin doblez. Necesitamos hablar con firmeza, con franqueza y mirando a la gente a la cara, hablando de un proyecto político claro donde la gente se vea reflejada.
Y es el momento de empezar a hacerlo. Nos queda un año para las elecciones, pero nos queda un año para las elecciones no para rearmarnos y empezar una campaña electoral. No, nos queda un año de hablar con la gente, nos queda un año de estar en la calle, en los conflictos, nos queda un año de recuperar un espacio político que no se lo puede adueñar pues quienes dan cheques en blanco para aprobar unos presupuestos ni quienes se hinchan en las encuestas. Necesitamos fuerzas políticas que de verdad miren a la gente a la cara y le hablen de un proyecto político claro y no de unos principios hoy y otros principios mañana, ¿no? Por eso pues es necesario y muy urgente tener actores que se concentren bastante bien en el municipio de Leganés y en el espacio político del cambio, porque es el espacio político que de verdad va a regenerar la vida política de este municipio. En un acto de... Bueno, claro, primero de cheques en blanco, Unión por Leganés, Sí. esto se está hablando. En un acto de primarias de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón acudió aquí a Leganés para pedir el apoyo a su candidatura y dice, bueno, parece que solamente venimos aquí para pedir el voto, sin embargo, tenemos que venir más, tenemos que hacer más actos, tenemos que hacer más diálogo con la gente, no solamente con las bases. Eso es lo que se va a hacer desde Podemos Leganés, abrirnos solamente a las bases y mirarnos solamente hacia adentro, sino empezar otra vez o empezar desde cero a mirar hacia afuera. Es una necesidad acuciante y de hecho la gente lo pide, es decir, hubo muchas esperanzas volcadas en Podemos y también a la vez que subió, también ha subido la desilusión. Y esto hay que decirlo, y tenemos que ser conscientes de que Podemos ha desilusionado y de que Podemos ha sido un proyecto político que ha crecido muy rápido, que se ha hecho muy rápido y que, pues como todo proyecto político, esto lo hemos visto también en Leganemos, pues ha tenido sus fallos y de esos fallos también se aprende. Pero eso no quiere decir que nos volvamos a casa, no nos vamos a volver a casa. Lo que hay que decir es, pero es que los proyectos políticos están para llevarlos hacia adelante. Y por eso, como tú decías, no podemos seguir mirándonos hacia adentro. Vale, ya desde las últimas elecciones generales, nos hemos estado mirando hacia adentro constantemente y hemos estado en una batalla casi constante. Hay que salir de esas dinámicas. Esas dinámicas cansan a la gente y te restan legitimidad a la hora de hablar de proyectos políticos. Es necesario volver a hablar de política, como ya decía antes, y de las necesidades de la gente. Necesitamos hablar, tener un termómetro de qué es lo que está pasando fuera, porque, sabemos que hay conflicto social, sabemos que... Pero, ¿y la gente que se queda en casa, qué es lo que piensa? ¿Y esa gente no nos vale? Claro que nos vale y necesitamos volver a movilizar a toda esa gente, a todas esas mareas que se movilizaron años anteriores. Estamos viendo cómo además el movimiento feminista está dejando claro y patente que hay unas reivindicaciones muy claras encima de la mesa en este momento. Bueno, pues es que no solamente es el movimiento feminista, también vuelve otra vez a resurgir, no a resurgir, nunca se ha ido a casa, pero vuelve otra vez encima de la mesa a poner la marea blanca todas las cuestiones en cuanto a sanidad. La marea verde, también vamos a volver a ver otro inicio de curso caliente. Se trata de no abandonar espacios y de seguir en la calle, que es de donde venimos. Es decir, veníamos del 15M de interpelar a quienes nos gobernaban porque entendíamos que nos habían robado, que nos habían expoliado, que nos habían hecho la vida imposible al recortar nuestros derechos. Y esa interpelación tiene que seguir. Por el hecho de estar en las instituciones no tenemos que dejar de interpelarnos y de ver cuál es la realidad que existe en las calles. Hablar de proyecto político no significa hablar hacia adentro, significa que es necesario y que contamos con todas y con todos. Es decir, nos falta todo el mundo. Aquí no sobra nadie. Es un poco difícil mantener el discurso que siempre se ha tenido pues precisamente el que está manteniendo ahora, de hablar de proyecto, hablar de política o no hablar de batallas internas, cuando lo que sale hacia afuera siempre son las batallas internas y lo estamos viendo actualmente con la polémica del piso, del chalet de Pablo Iglesias y Irene Montero,
que se está generando un conflicto también interno. También, por ejemplo, ha salido Kitche, que lo mencionabas antes, en contra de esa decisión. Se va a generar un procedimiento interno para ver si siguen en el cargo o no siguen en el cargo. Estas cosas salen a la luz no solamente por ser la anécdota de la vida política, sino porque también lo sacáis a la luz. ¿Cómo se puede gestionar eso? Bueno, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, hay que ser coherente, ¿no? Con dónde se está, cómo se está y para qué se está. Creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que no se puede vivir constantemente en una batalla interna ni en un plebiscito constante refrendado por las bases. Creo que deberíamos mirar mucho más allá y salir de la anécdota, ¿no? Que como bien decías antes, y creo que las bases se merecen un poco más de la talla política que muchas veces demostramos, y ahí me incluyo yo, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Pero saliendo de todo esto, y es verdad que estas cosas hacen daño, principalmente porque hablar de la vida privada de compañeros y compañeras duele, que salgan los medios de comunicación duele, pero duele porque se está poniendo en entredicho prácticamente hasta el día que te vas a hacer la compra. Quiero decir que se están mezclando varios debates, que creo que se está haciendo de una manera muy torticera por parte de algunos medios de comunicación, que además ven un filón político para destrozar precisamente a fuerzas que claramente van a disputar o tienen un claro espacio para disputar el poder en las siguientes elecciones. Y bueno, yo creo que hay que ser consecuentes también con las acciones que tiene cada una y cada uno, pero lejos de esto, creo que hay que superar determinadas cuestiones, que dentro de un par de semanas, bueno, pues todo esto será menos. Ahora mismo lo vemos en el furor de la noticia y que ha salido hace pocos días. Dentro de unos pocos días se va a ir disipando. Pero bueno, sí que es verdad que cuando nosotras decidimos plantar cara y dar un pie hacia adelante con todo lo que ello conlleva, sabemos que todo esto puede pasar, y por eso decimos, queremos hablar de política, no venimos a hablar de la vida de nadie, no venimos a hablar tampoco ni que compañeros y compañeras lo hagan mal. Eso también creo que son cuestiones internas y que se deberán debatir en los ámbitos donde se tengan que debatir, pero hay que salir de esta batalla constantemente porque la gente está cansada y la gente se va a casa, y eso es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar, porque la gente que se va a casa precisamente es la gente que no llega a fin de mes, es la gente que paga todos los días, que paga con sus nóminas de mierda. Quiero decir que esto nos viene mal y viene, no es que nos venga mal a nosotras, le viene mal a todo el mundo, y hay que superarlo, hay que hablar de política y hay que hablar de proyecto. Queda todavía 1 año y medio para las elecciones, como recordabas antes, pero ¿se conoce ya desde la dirección estatal si se van a apostar por llevar la marca de Podemos a las elecciones o en las elecciones municipales, o se va a apostar de nuevo por una confluencia? Bueno, pues la pregunta que salió desde el estatal hacia las bases hace unos meses, bueno, pues era tan ambigua que decía eso y tampoco lo decía. Quiero decir, estamos a la espera también de cómo se van sucediendo los resultados, pero en cualquier caso, una de las cosas que decía la consulta interna era que, bueno, tiene que haber una marca, a no ser que hubiera una marca consolidada, que esa marca sería la que se presentaría. Bueno, pues nosotras lo tenemos claro cuál es la marca consolidada en Leganés, y creo que estamos dando claro ejemplo de ello, ¿no? Creo que todo el trabajo que se ha hecho desde Leganemos creo que sienta unas bases bastante amplias para tener un proyecto político en el que se pueda referenciar, y creo que vamos a apostar también por ello. Y vamos, lo digo sin tapujos. O sea, 3 años después de las elecciones, con todo lo que ha ocurrido, apostarían de nuevo por Leganemos. Bueno, esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es que dentro del espacio político del cambio, y siendo Podemos y Leganemos también espacios, actores políticos de este espacio amplio del cambio, por supuesto, tienen que confluir.
Bien, pues no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Y a ustedes recordarles que la semana que viene volveremos con un nuevo programa de La Primera Palabra y mientras tanto seguimos aquí en Onda Leganés. Onda Leganés.